Primeramente vamos a hacer un saludo a todos los padres de familia de todas partes del mundo que nos ven por medio de las redes sociales. Un feliz día del padre, que la pasen muy bien con todos sus hijos. Y lo más importante, tocamos un tema de la jardinería, es compartir las labores a menos fin de semana con nuestros hijos, que es parte importante para hacer con ellos un jardín ornamental, puede ser huertos urbanos. Hay muchas formas de poder a ver el tema de la jardinería con nuestra familia. Y qué mejor con los niños y qué mejor con los padres de familia para dar ese aporte de conocimiento en referencia del cuidado del medio ambiente en base a los cultivos de plantas ornamentales o hacer un huerto urbano en casa. Bueno, entonces ya saludado a todos los padres de familia, vamos a pasar ahora eh, compartir con ustedes más que nada el tema de el cultivo de los crotos. ¿Qué es el croto? El croto es una planta arbustiva de diferentes colores en follaje en las hojas. Podemos ver crotos amarillos, crotos rojos, variegados, algunos con tonalidades verde en pleno verano. Entonces, vamos a hablar del tema de los sustratos, cuáles son las condiciones de planta, el tipo de riego, la fertilización, todo lo que tengamos que saber para poder cultivar crotos. Bueno, el croto es una planta arbustiva, como les dije, pero al mismo tiempo hay que ver su condición natural. Son plantas tropicales. Esto quiere decir que viven más en zonas como la selva del Perú, donde las condiciones son un poco más, las temperaturas un poco más altas, la intensidad lumínica también, pero no quema tanto, y sobre todo también la humedad relativa, el ambiente un poco más húmedo. Ese es el tipo de condiciones o características de sitio que requiere este tipo de planta ornamental. Cuando nosotros vamos a hacer un jardín, en este caso un jardín en las costas del Perú, hay que definir muy bien, considerar este tipo de planta para nuestro jardín. ¿Por qué? Porque ya de por sí ser una planta tropical demanda muchas frecuencias de riego y hay que darle las condiciones incluso para que la planta pueda vivir muy bien. Con esto quiero decir que hay que saberlas usar porque no podemos colocar todo un jardín en base a crotos porque tendríamos mayor consumo de agua en las costas, pero si estaríamos en una ceja de sierra o parte de la selva, de repente lo que nos ayuda en la parte hídrica serían las lluvias, pero en las costas del Perú, como ustedes saben, no llueve, apenas hay unas lluvisnas, sí baja las temperaturas y eso hace que también los crotos puedan defoliarse. Defoliarse quiere decir que empiezan a caerse las hojas. Entonces, ¿dónde podemos conseguir crotos? En los jardines, pero solamente con un término de punto focal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que predomina en un jardín son tonalidades verdes. De por sí ya es el césped o el gras, pero el croto, por ser un follaje de color, para generarle un punto focal, podemos usar muy puntual unos 3 o 5 plantas en ciertos sitios específicos para llamar la atención. Esto quiere decir por el tema de los colores de hoja que tenemos en los crotos. Los crotos, en este caso los crotos del color que más se usan son los crotos rojos, ¿no? Sean los crotos gloriosos, los crotos ancla, los crotos payasitos, los crotos hawaianos, son crotos de diferentes formas de hoja, pero su tonalidad va entre rojo y amarillo. Al margen de poder ver acá un croto amarillo como esta, la que estamos viendo acá. Entonces, lo importante es considerar en el jardín, pero también hay personas que quieren tener este tipo de planta porque es agradable el color del follaje y las colocamos en macetas. ¿Puede vivir en macetas? Sí, puede vivir, pero el tema es que tendría que estar dentro de un conjunto de plantas ornamentales. Esto quiere decir, tenemos una terraza amplia y donde podemos colocar un conjunto de plantas de diferentes especies, entre los que podrían ser algunas arbustivas como los crotos o algunas herbáceas de diferentes alturas o los propios helechos, y eso va a generar un conjunto de plantas y se va a crear un microclima. Y ahí se genera la humedad relativa del ambiente y las crotos van a poder vivir muy bien en macetas. Si colocamos crotos en macetas y las vamos a tener individualmente separados de una a otra, ahí vamos a tener un problema en los crotos porque se van a defoliar, se van a caer. Entonces eso es muy importante que ustedes
consideren si van a instalar crotos en maceta, de la cual no la recomiendo, salvo que sea un conjunto de plantas o sea un jardín. Por ahí, totalmente claro. Ahora vamos a hablar de los sustratos. ¿Qué es el sustrato? Como siempre lo digo, de forma común le decimos tierra preparada, pero hay que condicionar un tipo de sustrato para este tipo de plantas. Recordemos que estas plantas son de un área tropical y la vamos a condicionar a las costas y tenemos que preparar un sustrato bien suelto y sobre todo que tenga un porcentaje de materia orgánica y que denos las condiciones para que el agua pueda quedarse en un porcentaje de agua que puede ser hasta un 30% y un buen drenaje para que haya una aireación en el sustrato. Hay que recordar que el croto también es de un pH de 5.8, 6.3, o sea, ligeramente neutro para que lo puedan vivir bien las raíces de las plantas. Ahora, por otra parte, lo que tenemos que ver, muchos de los crotos son plantas cultivadas o reproducidas por medio de un tallo. Entonces no es una planta que fue germinado desde semilla. Entonces no es una planta de una semilla botánica, sino es una planta de lo que se ha cultivado por medio de un tallo. Entonces lo que tenemos que ver acá, que las raíces tienen muchas raíces pequeñas y la condición de la raíz tiene que estar así, ¿no? Una raíz blanca. Hay que revisar acá. Acá podemos ver incluso que tenemos un ataque de cochinilla harinosa, ¿ya? Pero tiene que estar bajo estas condiciones. ¿Para qué? Para que tenga un buen enraizamiento y eso haga que tengamos un buen desarrollo de la parte del follaje. Entonces, acá podemos ver, incorporamos lo que vendría a ser materia orgánica compost de diferentes granulometrías, no necesariamente un modelo lombriz. Podemos colocar acá también un porcentaje de musgo, pero de textura gruesa, de la que podemos ver acá. Y al mismo tiempo un porcentaje acá de cascarilla de arroz compostada. Y dentro de esto podemos mezclar con un porcentaje de tierra agrícola y un porcentaje de arena. Este tipo de sustrato se va a aligerar. Adicionalmente a esto podemos agregarle fosfato diamónico granulado, que puede ser 2 gramos por litro de sustrato. Esta mezcla nos va a ayudar justamente para poder instalar una planta en el jardín, o sea, en una maceta. Las condiciones que le estamos dando por medio del sustrato es lo que va a generar un buen desarrollo radicular como el que hemos podido ver acá. ¿Ves? Entonces tenemos una buena raíz, hay una buena aireación, un buen drenaje y como les dije podemos ver una buena condición de raíces por el color. Por ahí podemos ver unas ligeras raíces enmarronadas que se están degradando, pero es un porcentaje muy bajo que de repente Phytophthora, que es un hongo, está malogrando estas raíces, pero de densidad muy baja. Pero lo que predomina es la buena salud de las raíces. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para los crotos. Ahora, al margen de pasar ahora para indicarles lo que vendría a ser la frecuencia de riego, cuando nosotros vamos a adquirir un croto, muchas veces, como les digo, muchas veces nos dicen que los carguemos desde acá. Y eso no puede ser. Todos los cultivadores en viveros que producen crotos, plantas arbustivas, ellos tienen que acondicionar o hacerlo un aspecto de cuarentena a las plantas trasplantadas y puestas en bolsa, y que se acondicione y que se aclimate. Posteriormente, cuando los viveros van a comercializar las plantas y van a ir a un centro de jardinería, ya esas plantas tuvieron de 30 a 45 días en un proceso de aclimatación y por lo tanto nosotros tenemos que adquirir la planta y someterla a esta forma de agarrar esta planta. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que hay un buen enraizamiento. Pero si yo estoy agarrando acá y veo que el tallo se mueve, quiere decir que es un croto que recién fue trasplantado, fue recién puesto en una maceta o en una bolsa y no se ha adherido muy bien las raíces. Por lo tanto, vamos a tener problemas posteriores. Hacemos un jardín y los crotos se mueren porque han sido trasplantados, pero no han pasado un proceso de aclimatación o cuarentena y las adquirimos por medio de un centro de jardinería y tenemos problemas en las casas de los clientes si vamos a hacer un jardín de un aspecto comercial o si es una planta que nosotros le hemos comprado para tenerlo en casa.
Entonces, cuando nosotros podemos ver un croto como esto, ya podemos cortar la bolsa y podemos ver la buena condición de la raíz de la planta. Totalmente blanca la raíz, el cepellón totalmente compacto y un buen tallo de la cual podemos manipular o trasplantar. Esto nos genera una garantía en el sentido de que estamos comprando una buena planta y que no vamos a tener problemas. Por la otra parte, lo que vamos a ver acá, también vamos a ver un buen follaje, está bien, muy agradable el desarrollo de la propia planta. Ahora, los riegos. Nuestro pH en el agua potable está entre 7.3, 7.4, es ligeramente alcalino. Estas plantas son de un suelo ligeramente neutro, un ligeramente ácido. Son las condiciones de desarrollo que va a tener la planta por medio del pH en el sustrato y sobre todo en el agua. Corregir el pH en el agua, eso es un poco engorroso, habría que usar ácido fosfórico, ácido nítrico, y eso es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer que cada 3 meses o cada 6 meses incorporar materia orgánica en la área instalada de las plantas para acidificar ligeramente, y en esa acidificación ligera la planta de los crotos, bajo esa condición de pH, ellos pueden absorber los macro y los micronutrientes, y eso depende a qué rango de pH está para tener una hermosura de planta. Muchos de los que han adquirido plantas de croto en casa se quedan solamente con 3 tallos, y solamente tenemos un follaje en la parte aérea. Entonces, eso es justamente porque tenemos un problema cuando no vemos la condición de sustrato y sobre todo la calidad de agua, que la podemos mejorar mediante una materia orgánica sólida o una materia orgánica líquida, como puede ser un tipo de biol o ácidos húmicos que se puede diluir en agua. El riego es muy importante porque los crotos, como mínimo, primavera y verano debemos regarlo de 2 a 3 veces por semana, y en otoño e invierno ya ahí puede ser una vez por semana. Pero la recomendación, por ser una planta tropical que está en nuestro jardín, como mínimo una vez a la semana tenemos que hacer una ligera nebulización. Esto es muy importante, generar una nebulización para incrementarle la humedad relativa. Eso es muy importante, tanto la frecuencia de riego como la humedad relativa. Y si hay un sistema de riego en ese jardín, podemos colocar ciertas estacas con micros aspersores y generar una nebulización por medio de unas boquillas, que eso es ya parte del riego tecnificado, sea con programadores o sea de un riego manual. Lo que tenemos que incrementar es justamente lo que vendría a ser la humedad relativa para un macizo de crotos, y sobre todo también el riego que se tiene que hacer en esta planta. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿En qué momento vamos a regar? Muchas veces dicen, ¿en qué momento lo regamos? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Bueno, antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde es un buen riego. Si vamos a regar en pleno sol, también es bueno, pero vamos a tener mayor consumo de agua porque el agua también se evapora. Pero es muy importante, más que regar el croto, bañar al croto con una manguera, y vamos lavando el follaje, y el agua que cae va a regar en la parte baja. Eso es muy importante, por eso que en los centros de jardinería encontramos una pistola de riego que tiene varias formas, varias posiciones para hacer llovizna, riegos, justamente porque estas plantas están acostumbradas a regar por medio de las lluvias en la selva. Entonces genera una humedad relativa, lava el follaje, baja toda la polución y todo el agua lo que baja abajo, prácticamente ese vendría a ser un riego bestial. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar del tema de las plagas y enfermedades. ¿Cuáles son las plagas que les atacan? Muchas veces, si hablamos en la parte aérea, el problema que tenemos en los crotos es la arañita roja. ¿Y por qué hay arañita roja en los crotos? Muchas de las casas que nosotros visitamos cuando vamos a hacer una asesoría de jardinería, vamos a hacer una supervisión o cuando queremos implementar un paisajismo, vemos que los crotos están llenos de polvo y no han hecho la nebulización. Los ácaros o las arañitas rojas requieren de un ambiente seco. Si los crotos están en un ambiente seco y tienen harta polución, lo que va a hacer, al estar seco,
acá se va a colocar las arañitas rojas, acá en la parte baja. Al colocarse las arañitas rojas, lo que van a hacer es introducir ahí su lanceta y van a absorber la savia de la planta, los aminoácidos de la planta, pero sobre todo las arañitas rojas lo que van a hacer es inocular virus, patógenos, bacterias, y ahí la planta empieza a tener problemas de salud. Lo importante es generar esta nebulización. Cuando generamos una humedad relativa, los ácaros desaparecen porque los ácaros tienen que estar en ambiente seco. Por otra parte, lo que podemos encontrar acá podría ser incluso mosca blanca. A veces encontramos un tizne blanco acá, muy poco, pero sí se encuentra mosquita blanca. Y eso también es a consecuencia cuando exageramos incorporar dentro del sustrato materia orgánica. Por eso también tenemos que entrar en un punto de equilibrio. Y eso nosotros les enseñamos en los cursos de jardinería, donde impartimos cómo elaborar sustratos y sobre todo remedios caseros para tener el control de estas plantas ornamentales. Entonces, muy importante, humedad relativa para reducir el ataque de los ácaros. Muy importante, controlar la materia orgánica para reducir el ataque de la mosca blanca, que son los más que usan. Y por medio de la raíz, de repente podemos tener un problema de hongos, de fitófora, pero también hay que generarle un riego no encharcado. Por eso el sustrato es muy importante para que absorba lo que realmente necesita y el excedente empiece a reducir. Eso es muy importante en los crotos y de esta manera vamos a cuidar la parte aérea de plagas y enfermedades, tanto igual como la parte aérea como la parte del sustrato. Ahora, la fertilización. La fertilización también es muy importante, ¿no? Podemos fertilizar nuestros crotos cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Qué tipo de fertilizante podemos usar? Normalmente encontramos en el mercado NPK y vamos a un centro de jardinería y vemos ahí varios pocos que dicen esto es para floración, esto es para verde, esto es para fruto, esto es para flor, esto es para esto y para lo otro. A la final de todo es NPK. ¿Y qué es NPK? Nitrógeno, fósforo y potasio, 20 de nitrógeno, 20 de fósforo y 20 de potasio. En realidad son macroelementos. Entonces, en las plantas ornamentales no solamente se nutre de los macroelementos, sino también se nutre de los microelementos. Tenemos macroelementos mayores, macroelementos semimenores y microelementos. ¿Cuál es el fertilizante adecuado? Si vamos a hablar de fertilizantes adecuados que tengan macro y microelementos para la fertilización del desarrollo de la planta, tendríamos que usar nitrofrosca. Nitrofrosca es un fertilizante macro y micro. Y si queremos usar un fertilizante más profesional, podemos usar el osmocote, el basacote, porque estos fertilizantes granulados son de liberación controlada. Esto quiere decir a altas temperaturas que empieza desde primavera y verano, donde la planta necesita mayor cantidad de fertilización, estas bolitas se abren por medio de la temperatura y comienzan a liberar los nutrientes para el desarrollo de la propia planta. Pero si es otoño-invierno, donde las temperaturas bajan y el metabolismo de la planta también baja, como que casi está en dormancia las plantas, estas bolitas también se cierran por la temperatura baja y dejan de ya liberar los nutrientes. Entonces eso nos genera un ahorro. Si usamos NPK o otros productos, sea otoño, invierno, primavera, al contacto con el agua se liberan y lo que van a hacer es concentrar mucha sal en el sustrato y tenemos problemas en las hojas. Vamos a tener quemadas en las hojas, en la parte más sensible de la planta. La recomendación es que los fertilizantes debemos usar por cada litro de sustrato de 2 a 4 gramos de los fertilizantes mencionados. Si vamos a usar fertilización localizada, debemos usar unos 10 a 15 gramos de fertilizante por planta. La fertilización no necesariamente tiene que ser en el cuello de la planta. La fertilización tiene que ser a 25 centímetros o 20 centímetros del cuello de la planta alrededor, porque por acá no toma la fertilización la planta, la toma por medio de las raíces menores. ¿Cuáles son las raíces menores? Son los pelos absorbentes que tiene, o sea que tenemos que hacer a 20 centímetros de diámetro del cuello de la planta, hacer un anillo, espolvorear los 15 gramos o 10 gramos de fertilizante y nuevamente taparlo con su sustrato y regar. Muchas veces fertilizan, espolvorean los fertilizantes y echan agua. Eso no es una buena fertilización porque el agua al contacto con los fertilizantes nitrogenados liberan los gases y se evapora, se va el dinero. Excedente de riego también se
se libera hacia el suelo y perdemos los fertilizantes. Por eso es muy importante el plan de riego en lo que vendría a ser las plantas ornamentales, no solamente con fines de ahorro de agua, sino con fines de ahorro del lixiviado de la materia orgánica que está dentro del sustrato y sobre todo de los fertilizantes que están liberando los macro y los micronutrientes. De esa forma vamos a tener muy bien el desarrollo de estas plantas. ¿Cuántas plantas podemos usar por metro lineal? Puede ser de 1 a 2 plantas por metro lineal en el jardín. Si vamos a hacer un macizo de plantas, un conjunto de crotos de color, queremos darle color al jardín, podemos usar 5 plantas por metro cuadrado. Las medidas comerciales que se venden o se comercializan en un centro jardinero normalmente son de 70 centímetros. Pero cuando usted ya tiene instalada su planta y no quiere tener altura, simplemente puede hacer el corte de la parte apical. Ahí está la dominancia apical, se corta en forma diagonal, sacamos esta forma de acá. En todas las guías, ¿cuál es la finalidad? No queremos que el croto crezca muy alto, de acuerdo al tamaño que hemos establecido, y cortamos solamente las guías principales. Esto lo que va a hacer, la planta, lo que va a hacer es algo muy, va a ser una mejora. ¿Por qué? Porque ya tenemos el control de desarrollo de la altura, porque hemos implementado un paisajismo, un jardín para guardar la escala del diseño. Y lo que va a hacer la planta que ya no va a desarrollar porque le hemos cortado o despuntado la parte apical del desarrollo de la planta. Entonces, ¿qué va a hacer la planta? Al haber cortado las guías principales, la planta va a tomar ancho, va a tener coposidad. Eso es muy importante. Y no podemos perder estos esquejes apicales. Estos podemos usarlo con un enraizamiento, lo ponemos en un sustrato de maceta, esperamos 30 días y ya tenemos nuevos plantines de crotos para poder reponer en nuestro jardín. Todo esto te podemos enseñar en un curso de jardinería, cómo propagar plantas por medio de tallos y de esquejes y sobre todo también de semillas, que es lo que vamos a ver en otro tipo de plantas. Entonces es muy importante considerar todo lo mencionado para que ustedes tengan un buen desarrollo de la propia planta. Bueno, dado todas las tips de lo que les estoy dando, estos temas de los crotos, que es una planta arbustiva, nosotros siempre estamos impartiendo cursos de jardinería, huertos urbanos, implementación de jardín vertical como vemos acá. También hacemos implementación de techo verde. Podemos hacer si usted no tiene un espacio en la parte plana, en el primer piso, bueno, para eso están las azoteas. Pueden pedir una visita técnica, nosotros vamos, evaluamos, podemos hacer un jardín en el techo, puede ser hasta un huerto vertical. Le colocamos iluminación, sistema de riego, impermeabilización, capa drenantes, colocamos un buen sustrato, instalamos o sembramos plantas y tenemos un jardín si no tenemos. Y si no tenemos una azotea que resista para poder hacer un techo verde o un jardín, también nos quedan los muros o las paredes para nosotros hacer. Desde ya les agradezco por esta parte de esta secuencia. Vamos a armar otra de plantas ahora mismo. Agradecerle por este tiempo. No se olviden de darle like a estos videos, compartir con todas sus amistades, ponerle me gusta a la campanita para que siempre le llegue esta información. Recuerden, amigos, para nosotros hacer jardinería no solamente es la parte de las personas que se dedican día a día, sino ustedes mismos para poder fomentar más área verde en todas partes del Perú. Muchas gracias. Bien, estamos en las redes sociales en vivo, tenemos algunas preguntas. Aquí en Facebook tenemos una pregunta de Eddie Díaz, que dice, bueno, ¿los croton pierden sus hojas en invierno o se mueren las plantas? ¿Cuál sería el caso de los croton en invierno? Buenos días, Eddie. Buena pregunta. Mira, los crotos pierden las hojas en invierno por las bajas temperaturas. Si nosotros ya, el croto puede estar muy bien y va desarrollando desde una mínima de 15 grados. Ahora mismo estamos bajando ya a 10 grados y se dice que podemos bajar a 7 grados porque en realidad ahora está haciendo frío. La planta en bajas temperaturas comienza a perder el vigor, entra en dormancia y lo único que va a hacer la planta es a caerse las hojas. Por eso ustedes están viendo, acá mismo le falta follaje. Podemos ver estas plantas, incluso podemos ver el famoso croto glorioso. Acá tenemos el vigor, la energía de la planta, acá están los cloroplastos, ayudando, ¿no?, a la combustión de la energía, pero en la parte baja, que ya son hojas mayores, la misma planta se ha consumido la energía de la hoja mayor. Entonces podemos ver una hoja mayor que se la ha consumido por las bajas temperaturas. Y esa es una de las razones que le decíamos que los crotos son tropicales.
En la selva no tenemos tantas temperaturas bajas, salvo que sea en la montaña, ciertas partes que no va a haber crotos, pero el croto, yo podría decir, crece mejor hasta en la selva baja. Entonces, un buen desarrollo de crotos es una temperatura mínima de 18, 20 para arriba, ¿no? Pero acá ya en las costas está, por eso hay que tener muy en claro. ¿Cuáles son los crotos que caen rápidamente en las hojas? Son los crotos de hoja ancha. La recomendación, si queremos usar crotos para invierno, serían pues estos crotos, los famosos payasitos que tienen más hojas. Las hojas son mucho más angostas y son las menos que van a sufrir en temporada o en la estación de invierno. Entonces, eso es muy importante. Por eso, cuando vamos a diseñar con crotos, hay que ser muy puntuales en el tema. Y en verano, tendría que hacer una fertilización de etapa más vegetativa donde se cargue más de follaje. La planta va a estar más abrigada para poder pasar el otoño y el invierno. Entonces, la fertilización es muy importante para generar mayor cantidad de follaje. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí, bueno, estamos también en transmisión en vivo en YouTube. Y bueno, en realidad hay dos preguntas. La primera es de Roger. Hola Roger, ¿qué tal? Pregunta, ¿cuándo se debería, en este caso es una pregunta sobre el jardín vertical, ¿cuándo debo regar un jardín vertical y por cuánto tiempo en este clima para programar el sistema de riego? Bueno, buena pregunta. Sale del tema de los crotos, de hecho que ya hemos mencionado. Mire, todo depende en qué parte está su jardín. Por ejemplo, ahora nosotros, bueno, esta semana hemos tenido que hacer muchas visitas técnicas a todos los clientes que nosotros tenemos, de algunos que no saben programar el programador. Normalmente un jardín vertical debería regarse de 2 a 3 veces por vez en verano y se proporciona cuántos minutos. Pero ahora hemos programado los programadores de riego en jardines verticales de una vez por semana. Una vez por semana. Estamos hablando de un riego de cada 7 días. Y también hay que ver los tiempos. Entonces uno va a su jardín vertical, pone el programador en riego manual, cuántos minutos demoró hasta que el agua riega hasta el nivel 0, calculas tus tiempos y vuelves a modificar. Modificas en el tiempo de riego en minutos y modificas que el riego puede ser de cada 5 días si el ambiente es abierto y cada 7 días si el ambiente es cerrado. Porque si genera mayor frecuencia de riego, lo que vas a hacer es el encharcamiento en el sustrato. Como la planta en bajas temperaturas no está tomando agua, como nosotros los humanos, esa acumulación de agua se va a quedar en el sustrato. Las esporas de los hongos, de los patógenos, las bacterias, ven esas condiciones y comienzan a aumentarse y van a atacar al cuello de la planta y ahí empieza la pudrición radicular y del tallo. Ahí ataca Phytophthora, Rhizoctonia, todos esos hongos, y perdemos el jardín por exceso de agua. Pero la recomendación también, al margen de reducir la frecuencia de riego, esta nebulización que hay, esta nube, esta lluvizna, esta garúa que hay, también trae hongos de forma preventiva dentro de los mantenimientos que se pueden hacer una vez al mes para que estas plantas tengan su vacuna. Aquí Brandon también nos dice en TikTok, yo tuve los croton y mis pollos de las vecinas se los comieron junto con sus ajís. ¿Algún consejo que tendría para Brandon? Desde TikTok nos dice muchas gracias por la... Bien. Bueno, de repente los pollos han visto el color amarillo, color maíz, y bueno, se les ha... Lo que pasa es que los colores atraen, ¿no? No solamente atraen animales, sino también atraen plagas, el color rojo. También dentro del paisajismo se usa el color rojo para acercar el jardín de forma visual. ¿Por qué las aves o ciertas mascotas se comen las hojas? Porque hay un problema que no solamente ver, como yo digo siempre, no hay que ver solamente, ¿cómo podría explicarles? Muchas veces vemos el efecto y no la causa. Y yo creo que estas aves están comiéndose las hojas porque ahí hay una nutrición para ellos. Una nutrición en base a aminoácidos, minerales, porque de repente la persona de los pollos solamente le está dando maíz. Entonces no está dentro de la dieta toda la composición. Incluso si hablamos de aves de corral, las aves de corral incluso se comen sus propios huevos. Se comen sus propios huevos porque dentro del aporte de la nutrición del ave, de repente falta ciertas vitaminas. Entonces ellas, ¿qué hacen? Se van a las plantas, se comen la parte de las hojas tiernas. Y eso pasa en muchos animales. Bueno, al margen que los gatos consumen ciertas hierbas
porque ellos necesitan fibra para limpiar sus intestinos, porque nosotros a nuestras mascotas les damos lo que son una comida de mascota, pero de repente sobre en nutrientes. Entonces yo creo que para las aves venden vitaminas para el agua, comprar otro tipo de vitamina de comida que tenga minerales para que no estén afectando lo que vendría a ser las hojas de las plantas. Bueno, Sí, tenemos varias preguntas, podemos seguir, sí, estamos en correcto. todas las redes sociales. A ver, Tenemos en YouTube algunas preguntas también. sí, Soledad, Córdoba, Fuerte. desde Argentina. Soledad Córdoba, nos hace la pregunta, ¿no? ¿Podría ser un fertilizante triple 15 o uno de palet? Gracias. bueno, de Argentina, saludos desde acá de Perú. Mira, hablábamos del 2020 acá en el Perú, sabemos que en otras partes del mundo hay 15-15, 12-12. Ese es, para mí, el fertilizante 15-15, 12-12 o 20-20 es un fertilizante para iniciar en la fertilización. Para eso existen estos cursos, estos videos tutoriales. También va a ser 15 nitrógeno, 15 fósforo y 15 potasio. Lo que yo le recomiendo a un nitrofrosca, por ejemplo, el nitrofrosca tiene 12 de nitrógeno, 8 de fósforo y 17 de potasio. En ornamentales, si le incrementamos mucho nitrógeno, la planta va a crecer muy rápido, se estira y todo ese tema. Eso está más para cultivos de hortalizas, para sembrar papa, camote, zapallo y todas esas cosas, ¿no? Pero en ornamentales, cuando nosotros colocamos muchos fertilizantes nitrogenados, atraemos a los áfidos, a la mosquita negra, a todos los problemas que vienen los mosquitos que generan la plaga. Yo les recomiendo que modifique la fertilización. Yo no estoy haciendo cherry o me pagan por fomentar a nitrofrosca, osmocote o azacote. No. Yo les estoy diciendo de algo que estamos usando porque es más completo. Recuerde que el 15-15 solamente son macronutrientes y si usamos un fertilizante como el que yo le digo, nitrofrost, como osmocote, estamos hablando de macronutrientes y de micronutrientes. O sea, en otras palabras, es mucho más completo, y al ser un fertilizante mucho más completo entre macro y micronutrientes, nuestras plantas van a estar más fortalecidas para bajas temperaturas, va a estar más fortalecida su inmunidad, la planta va a estar más fuerte para poder resistir el ataque de plagas en el follaje o ciertas enfermedades de la raíz. Su inmunidad la planta desarrolla porque le estamos dando los macro y los micronutrientes. ¿Preguntas? Carlos desde TikTok dice, un saludo desde México. Bien, bueno, agradecerle también. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en México, hemos estado en la Universidad de Chapingo, hemos estado también en la Universidad de Chiapas, hemos estado también en Morelos, hemos visitado varios viveros grandes, Floralán, me acuerdo, Floralán, y bueno, fue un viaje muy bueno. Hemos estado ahí en Texcoco, viendo todo tipo de plantas. Ahí hemos probado la tuna, ahí en Texcoco, donde están las pirámides. Es un sitio muy agradable. Y lo bueno de México es que siempre están con la nueva tendencia, la modernidad en el tema de plantas ornamentales, híbridas, trabajadas. Incluso hemos visto amarantos o celosías de diferentes colores. Muy bueno. Y ahora mismo incluso tenemos algunos contactos con personas que nos están asesorando por el tema del cultivo de la pitahaya. Acá en el Perú también se está avanzando mucho el cultivo de la pitahaya, pero hay ciertas especies que también estamos trabajando con ellos para ver, ¿no? Variedades de pitahaya, que en México también es un boom. Y bueno, cuando estamos en México, pues, o sea, los peruanos pasamos como mexicanos, ¿no? Así que siempre hay esa amistad, esa hermandad, y agradecerles, ¿no? Desde ya. Y tenemos mucha gente conocida en México. Gracias. Adelante. Hola, ¿y el jardín? ¿Cómo es el cuidado? El mío se murió. El jardín. Habla sobre los croton. Ya. Yo, en este caso, Soledad nos comenta que tuvo un croton en su jardín y Ya. dice que se murió. ¿Cuáles serían los consejos que le daría? Ya, ¿no? yo como les dije, ahí puede haber un problema, ¿sabe qué? De sustrato cuando se instala. Ustedes hicieron un hoyo y pusieron la planta y ya está. ¿Cómo pueden revisar? Esa planta que se ha muerto, no hemos perdido, nos va a dar conocimiento. ¿Y cómo nos va a dar conocimiento? Sacamos la planta del hoyo y revisamos la raíz. Si ustedes en la raíz ven ahí una especie de tiza o tipo carbonato, esto quiere decir que los carbonatos del suelo, de la tierra de ahí,
ha obstruido los pelos absorbentes y eso hace que la planta no pueda tomar agua. Es como que quiere tomar agua y no puede porque los pelos absorbentes se han obstruido de los carbonatos. Esa es una de las razones que podría revisar en la raíz. O puede, como les dije, el agua potable es ligeramente alcalino y esta planta requiere de un pH ligeramente neutro o ligeramente ácido. Eso puede ser una de las razones que se ha muerto tu croto o que hay carbonatos que están en el suelo y eso te sella. La planta puede estar hermosa arriba, se sella acá las raíces, ya no absorbe agua, no lleva los nutrientes y la planta sigue viva, claro, pero ¿de dónde se está alimentando? De la reserva que tiene en las hojas, en los péndulos o en los propios tallos. O sea, la planta se está autoconsumiendo ella misma hasta que termina todas sus energías y muere. Entonces, por eso es muy importante en los crotos ver el tema de los sustratos. Aquí en YouTube también tenemos algunas consultas. Bien. Tengo dos tipos de croton, estamos por entrar en invierno. Los puse dentro de casa, llegamos a ver la pregunta. Lo pusimos dentro de nuestra casa. Llegamos a tener 5. ¿Hice bien de ponerlo en el interior de la casa o es en exterior? Los crotos se cultivan al exterior. Necesitamos como mínimo 60.000 lux, como mínimo. Al interior no lo va a tener. De repente, de una parte decorativa la podemos tener de lunes a viernes afuera. Fin de semana lo podemos decorar dentro de la sala, en la terraza. Pero los crotos no van a vivir bajo sombra. Los crotos no son de interior. ¿Ya? Y si lo queremos tener dentro de una terraza, balcón o una sala, lo podemos tener cerca a la ventana. Los crotos son plantas de exterior. Y si no, lo que va a pasar es se va a empezar a caer las hojas. Y sobre todo, la ubicación del croto, bueno, acá en el Perú es lo que le da el sol del este y posteriormente lo que le da el sol del oeste. ¿Por qué? Porque los crotos para hacer la fotosíntesis requieren un sol directo, no indirecto, porque en un momento podría caerse las hojas. También tenemos una pregunta de Carlos desde México, en TikTok, ¿no? Dice, hola, mi croto se murió porque le eché mucha agua, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí sí es un problema, porque cuando hay un exceso de agua, contribuimos a que los patógenos nos valoren la raíz. Habría que revisar la raíz, lavarla, desinfectarla y volverla a sembrar en un sustrato esterilizado y ahí podemos ver si hay una reacción de que la planta pueda reaccionar y mejorar. Pero esa etapa va a pasar de 3 a 6 meses. Se puede recuperar previa evaluación. Revise sus raíces y vuelva a sembrarle un sustrato esterilizado en una maceta, en una casa maya, un espacio tipo invernadero para que reaccione. Porque ponerlo nuevamente al suelo va a ser un problema. Pero también hay que ver, podría haber un exceso de agua, pero también debe ser que los sustratos donde se ha instalado la planta es muy pesado. Y cuando la tierra preparada es muy pesada, retiene el agua, ahí tenemos un problema radicular por medio del estancamiento de agua. Coqui nos dice de TikTok, hola, gracias, sería bueno que sigan haciendo lives como lo siguen haciendo en cuanto a la jardinería. Claro, bueno, gracias. Nosotros lo que le pedimos es que compartan estos videos en vivo, algunos grabados que ya tenemos en TikTok. Tenemos bastante videos de la problemática de la jardinería, las recomendaciones. Y todo está en ustedes, ¿no? Porque nosotros también impartimos acá cursos y talleres, tanto presencial online, y hacemos asesorías. Pero a medida que ustedes compartan más, nosotros vamos a poder contribuir con el tema de las plantas ornamentales. El conocimiento, ¿por qué? Porque muchas personas van a un centro de jardinería, me gusta esta planta y la compra. Pero de repente en el sitio donde va a instalar no es el adecuado. Por eso es muy importante asesorarse antes de comprar la planta. Porque hay que reconocer cuáles son las plantas estacionales, anuales, cuáles son las plantas perennes. Porque compras una estacional, solo te va a vivir 3 meses, pero tú quieres una planta de 4, 8, 10 años, también hay. Pero hay que ver cuál es el tipo de planta y cuál es el sitio adecuado para esa planta. Y de esa manera no vamos a tener problemas. Diga. Kevin Reyes desde Facebook dice, buenos días, cuando un vivo de suculentas. ¿Cuándo hacen un vivo de suculentas? Bueno, muy importante, ya es cuestión de que ustedes preparen, podemos hablar de cactus, suculentas, podemos ver el tema de los sustratos, el riego, y sobre todo también la ubicación, la fertilización, ¿no? Ya posteriormente, acá un año, vamos a hacer el tema de los injertos, clonación y todo ese tema, ¿no? Y también lo que vendría a ser polinización cruzada, que recién estamos armando un vivero acá en Chaclacayo, que es a 660 metros sobre el nivel del mar. Ahí estamos viendo un tema de cultivo de pitahayas y también vamos a tener
ciertos cactus y suculentas, ¿no? Para eso ya hemos estado avanzando mucho. Tenemos un amigo de Colombia, Juan Espejo, cactus de Colombia, cactuadictos. Y bueno, hemos estado con ellos viendo el tema, tienen una relación bastante con la gente de México. Ya más adelante vamos a proporcionarles estos tutoriales para ver el tema de los cactus y las suculentas. Aquí en YouTube preguntan por los cursos de jardinería. Angélica, Roger, están muy interesados en los cursos de jardinería. ¿Podría brindarnos información de los cursos? Ahora ustedes pueden entrar a las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, estamos en TikTok. Ahí pueden ustedes enlazarse en los grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos más de 120 grupos de WhatsApp netamente de jardinería. Ustedes lleguen ahí y ahí le vamos a enviar. Primero que estamos enviando tutoriales como lo que es esto, para que ustedes puedan ver qué tanto sabemos de planta. Porque hoy en día han salido una infinidad de gente que dicta cursos, habla de todo, pero no se ve la realidad. Entonces acá no solamente es usar ají, un poco de ajos, agua de jabón, y que acá y esto, no. Hay que tener un conocimiento. Empecemos desde el sustrato, viendo la ubicación de las plantas y cuáles son las plantas adecuadas, porque no vamos a tomar un curso así ligero. Entonces lo que nosotros acá estamos impartiendo es primero un porcentaje del conocimiento para que ustedes vean realmente si tenemos el conocimiento. Nosotros como jardín urbano tenemos vivero de producción de plantas, tenemos vivero Chaclacayo, tenemos Garden Plant Distribuidores, tenemos vendeplantas.com, Jardín Urbano, grasaamericano.com, son varios viveros, de la cual nosotros producimos plantas, distribuimos, y no solamente eso, también hacemos el tema de diseño y de paisajismo, y sobre todo también vemos el tema de la implementación de cubierta vegetal, como son los muros verdes o los techos verdes. Paralelo, trabajamos mucho con el tema de investigación. Los últimos 2 años lo hemos parado por el tema de pandemia, pero ya estamos viendo el convenio con la Universidad Agraria para hacer nuevas investigaciones en tema de plantas ornamentales, viendo el tema, ¿no?, de jardines xerófitos, plantas secas, porque esa es nuestra realidad de Lima, ¿no?, porque en un futuro el problema va a ser el agua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por eso, suscríbanse a los canales, lleguen a los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan recibir información y puedan ustedes ya tener muchos consejos de lo que es el cultivo de plantas ornamentales en casa. ¿Preguntas? Bien, esas son las preguntas y nuevamente decirles a nuestros seguidores que sigan compartiendo en esta publicación, ¿no? Que vamos a seguir haciendo nuevos lives de nuevas secuencias de jardinería en los próximos días, ¿no? Estamos como redes sociales, Jardín Urbano, nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, ¿no? Donde nos pueden encontrar con ese nombre. Sí, y también tenemos un tema con Radio María, una aventura con las plantas en Radio María, lo hacemos una vez al mes. Estamos en Panamericana Televisión, también con 2 secuencias de jardinería y sobre todo. Y bueno, agradecerles a Junior, a Andrés, a Daniel por apoyarme con este tema de hacer el enlace en vivo. Y bueno, suscríbanse en los canales y lleguen a los grupos de WhatsApp y soliciten. Necesitamos que comenten o hagan un tutorial de tales plantas. Entonces nosotros vamos a poder armar, porque armar toda esta escenografía toma un tiempo. Y agradecerles ya también por su tiempo de ustedes y sobre todo que compartan este conocimiento. Y mucha gente que ustedes conocen que les gusta la planta, a mí, que conozcan este canal, porque la idea es fomentar más área verde. Estamos en el Perú, se nos ha dicho que tenemos 1.8 metros cuadrados por habitante. La OMS dice que debemos tener 8 metros cuadrados de área por habitante, y eso no depende del gobierno, del Estado, sino de nosotros. Acá no solamente depende del agrónomo, del forestal, del biólogo, del ambientalista, sino depende de todos, todo tipo de profesionales, depende del ama de casa, de los hobbyistas, de todos. Entonces, con todos vamos a incrementar más área verde. Y cuando incrementemos a más área verde, tienen que ser plantas que duren, no solamente como están haciendo todos los distritos de las municipalidades del Perú, colocando solo grasa americano, donde demanda mucho mantenimiento, mucho corte de grasa, fertilización. Tenemos otro tipo de plantas, plantas de cobertura. Hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes para hacer un gran cambio. Generar más áreas verdes también mejora nuestra salud emocional y así reducimos las enfermedades físicas. Muchas gracias.